Buenos días a todos al canal. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una instalación de un espejo del típico de nuestra famosa tienda sueca que trae todos estos tipos de muebles que tienen sus particulares herrajes. Es bastante sencillo de montar. Aquí tenéis el herraje que hay que utilizar. Y la única particularidad que tiene este montaje es que esta parte gris que veis aquí es la que va a atornillarse a la pared, ¿vale? Entonces lo único que vamos a hacer es encajar este espejo que es delgadito, lo vamos a encajar en ese espacio y vamos a hacer los 4 taladros que se necesitan utilizando esto como anclaje, ¿de acuerdo? Esta pieza gris, y esta es la que agarra el espejo. Así que lo único que tenemos que hacer es aprovechar, tener muy en cuenta que la parte de atrás del cartón que sirve de envoltorio al espejo es lo que se va a utilizar para enmarcar el espejo. Es bastante fácil, ahora veréis cómo se hace, pero no la tiréis, ¿vale? Porque es bastante útil para enmarcar el espejo. Os lo enseño cómo queda. Pues lo único que tendremos que hacer a continuación es enmarcar, aprovechando la parte trasera del envoltorio del espejo, en la pared donde vayamos a ubicar el espejo. Hay que aprovechar estas crucetas para poder hacer la marca correspondiente. Son 4. 2 laterales y 2 abajo. Y yo ya las tengo aquí marcadas, tengo aquí la correspondiente marca, y lo que hay que hacer ahora es proceder a hacer el taladro. Para el taladro ya sabéis, esto es un espejo, pesa poquito y con unos tornillos y unos tacos del 5 o del 4 será suficiente para que aguante el peso. Así que voy a proceder a hacer los taladros y os enseño cómo. Pues aquí tenemos las piezas que son el soporte del espejo. Lo que tenemos que hacer es, he elegido una tornillería del 5, que con eso es suficiente. Lo que vamos a hacer es el taladro correspondiente en el sitio adecuado, y se trata de que una vez que esté en la pared hecho el taladro, esto irá así anclado. Y esta es la sujeción a la pared. El espejo, lo que tendremos que hacer es colocarlo en función de donde esté, de esta manera. Quedará metido así, ¿de acuerdo? Y de esta manera ubicaremos el espejo. Es muy sencillo, es una ubicación es un modo bastante útil de sujetar un espejo y nada, vamos a por ello. Procedemos a atornillar la pieza hasta que quede firme. Procedemos a atornillarlo hasta que quede firme. Vale. Ya está. Ahora lo que hacemos es encajar los soportes para que ya quede el espejo colgado. Aquí es donde irá el espejo apoyado y colgado hacia abajo. Y ahora ponemos los 2 laterales de arriba. Los vamos a poner un poquito más anchos, no los vamos a apretar hasta el final para que dé margen a meter el espejo. Y luego ya los pondremos totalmente ajustados. Al revés. Así. Los ponemos totalmente fuera y luego los apretamos para encajar el espejo. Dejamos el espejo en el soporte y ahora ya lo acercamos a la pared. ¿Vale? Vale, y ahora ya tenemos uno de los laterales del espejo. Lo empezamos a apretar para ajustarlo hasta que quede. Hacemos la misma operación, queda ajustado y ya queda ajustado el espejo en cada lateral. Pues con esos pequeños pasos, ahí veis cómo queda perfectamente montado el espejo. Es bastante fácil de hacer, así que animaros a ello. Espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.